tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez. Damos gracias a Dios por esto. Damos gracias a Dios por la palabra que vamos a estudiar en esta tarde. Que pueda caer en nuestro corazón y podamos recibirla. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor bendito, por la fidelidad tuya, porque nos amas con un amor eterno. Gracias porque cada día nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Amén. Amén, mis amados. Quiero en esta tarde dar gracias a Dios y a ustedes por todas las oraciones que hicimos por nuestra hermana Sarita Salas. Ella partió esta mañana para estar con el Señor y yo quiero en este momento orar por la familia. Padre, te damos gracias por la vida que le prestaste a Sarita. Gracias, Señor, por la bendición que ella fue para todos los que le rodeamos. Gracias, Señor. Te pedimos ahora por su hija, por sus familias, por sus nietas, por su yerno, por sus hermanas, Padre, sus hermanos, que tú fortalezcas el corazón de todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos tristes, pero también estamos confiando en que ella ya está descansando y que ya no va a sufrir y que ya no le duele nada. Y damos gracias al Señor por ello. Vamos a seguir con nuestro estudio en esta tarde. Estamos en el versículo 21-24. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y también él dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué triste. La incredulidad debe encarar las preguntas de Jesús. La incredulidad. Cristo tiene tanto derecho a preguntar a los incrédulos como ellos tenían el preguntarle a él. Cristo hizo una sola pregunta: ¿el ministerio de Juan era del cielo o de los hombres? Si el ministerio de Juan era del cielo, Cristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan dio testimonio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le vi y ya he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:29 y 34. Si el ministerio de Juan era de los hombres, ¿cómo podemos explicar tantas vidas cambiadas, tanta obra maravillosa? Esta sola pregunta muestra lo absurdo y lo pecaminoso de la incredulidad, no solamente en cuanto a los incrédulos del tiempo de Jesús, sino de la incredulidad de nuestros días también. ¿Era el ministerio de Juan del cielo o de los hombres? La misma pregunta es aplicada a nuestros días. Tenemos que, cuando la gente no quiere creer, tú dile: entonces, ¿el ministerio de Juan era de los hombres o de Dios? Y a ver qué contestan. Hay gente que dice: bueno, yo creo que Jesús era un buen hombre. Bueno, si era un buen hombre, entonces no podía decir mentiras. Y él dijo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Sí, pero era un buen hombre, un buen maestro. Y en ese nivel dejan a Jesús, cuando Él es el Salvador del mundo. Él es el Señor y tenemos que creerlo, tenemos que creer. ¿Cómo es posible que tanta gente a lo largo de la historia ministre como producto de su propia mente? Imagina a un incrédulo que tiene que decir cosas increíbles. La incredulidad los hace decir cosas
tan tontas como lo que hicieron. De todo creyente que alguno se ha manifestado, creó su propio ministerio como producto de su propia mente. Que todo creyente que alguna vez ha ministrado estaba equivocado en cuanto a Cristo, en el sentido de conocerlo personalmente. Y hasta la gente se ríe cuando decimos, es que yo conocí a Jesús en tal año. Estaba escondido. O dónde lo encontraste, o cómo le conociste. Y se burlan, pero ellos no le conocen. Ellos no han tenido ese encuentro con el Señor. Ese encuentro. Dice Juan en Lucas 7:29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Entonces, es lo que preguntábamos ahorita, ¿cómo si era de hombres? ¿Por qué hubo tanta obra, tanta milagro? Si decimos que el ministerio de Jesús no viene de Dios, que no vino con la autoridad de Dios, ¿cómo fue que hizo tantos milagros? Sanó paralíticos, ciegos, leprosos, murió y resucitó con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos decir? Pero la incredulidad nos quita eso, nos quita eso. En el versículo 25 dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús diciendo, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La incredulidad causa triple pecado y culpa. Esa palabra que dice discutían entre sí, significa que discutían entre ellos qué respuesta dar. Ni siquiera sabían qué respuesta dar. Ellos estaban seguros que Juan el Bautista venía de Dios. Estaban seguros que Jesús era el Señor, pero habían dado tanta duda en su corazón. No solamente razonaban entre ellos, cada uno libró sus propios pensamientos. Este fue un ataque planificado contra el Señor, un rechazo deliberado de Cristo. Así que ellos que le preguntaron al Señor, supusieron enseguida cómo contestar. Si decían que el ministerio de Juan era de Dios, entonces Cristo les preguntaría por qué no habían creído en el testimonio de Juan respecto al Mesías. Si decían que el ministerio de Juan era de hombres, levantarían al pueblo contra ellos mismos, puesto que el pueblo tenía como profeta, tenían a Juan como profeta. Entonces tenemos que entender eso, mis amados. Note cómo los enviados a preguntar razonaban entre sí. Su interés no era descubrir la verdad, sino salvar su apariencia, proteger su propia posición, proteger su estima y su seguridad. Contiene un triple pecado. Negaron deliberadamente a Cristo. Confesar que Juan era de Dios los obligaría a reconocer a Dios, a Cristo como el Mesías, pero tenían temor a la pérdida de todo lo que iban a perder. El segundo pecado es que temían a los hombres. Eran deliberadamente cobardes, temían a la reacción de la gente, el abuso, la burla, la persecución. Dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y el tercer pecado es que escogieron una actitud deliberada de ignorancia. Temían ser avergonzados, pasar situaciones embarazosas, pasar el ridículo. Confesar a Cristo significaba que todo lo que ellos habían peleado era mentira. Entonces en el versículo 27, y respondieron a Jesús, no sabemos. Y también él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
La incredulidad resulta en el silencio de Cristo. Sus interlocutores dijeron, no sabemos. Mintieron porque sí sabían. Sabían perfectamente bien que el bautismo de Juan era de Dios y que había cambiado a tanta gente. Sabían perfectamente bien que el bautismo de Juan era de Dios. Sencillamente no estaban dispuestos a correr el riesgo de perder su posición, su dinero, su salario, su seguridad. Amaban al mundo más que a Dios y amaban más a la esperanza que a Dios les extendía. De manera que actuaron cobardemente y escogieron el camino de la conveniencia. El punto es esto. Estos incrédulos no se dejarían convencer por la verdad. No es que no pudieran ser convencidos, es que no querían ser convencidos. La incredulidad tan obstinada rara vez, si es que alguna vez alcanzara la verdad de Cristo. Hay tanta gente entre nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que no quieren ser convencidos por Jesús, no quieren declarar que creen que Jesús es el Hijo de Dios. No es que no puedan, es que no quieren hacerlo. Dice en Lucas 16:31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Cuando se destacan los pecados de la incredulidad, los hombres con frecuencia se sienten provocados y buscan venganza. Actúan con malicia, con frecuencia lo hacen legalmente conforme a las reglas de la sociedad. A veces intentan denunciar y desacreditar, a veces persiguen. El juicio de Cristo es contra la incredulidad. ¿Qué juicio? El juicio del silencio. El Señor dijo, yo tampoco les voy a contestar. Y ellos recibieron el silencio del Señor. El silencio del Señor. Dice Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué triste que la gente se quede con su incredulidad por una obstinada incredulidad de no creer, de no aceptar que el Señor es Cristo Jesús. Dice en Jeremías 7:13 y 15, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, os echaré de mi presencia. Y todo por la incredulidad, mis amados, todo por la incredulidad. Tenemos que creerle a Jesús, tenemos que creer que toda la obra es de Dios. Tenemos que creer que todo lo que Él hace, todo lo que hizo Juan el Bautista, los apóstoles, todo tenemos que creer. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor bendito, gracias. Nosotros no queremos ser incrédulos. Te creemos, Señor, que te creemos a ti y creemos en tu palabra. Señor, creemos en lo que tú dices y en lo que tú haces. Ayúdanos a crecer, Señor, en nuestra fe. Como dijo aquel hombre, ayuda a nuestra incredulidad a creer más en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.